Bienvenido a Bit, un canal para los amantes de la palabra de Dios, su interpretación y la teología. Dedicaremos este video a hablar sobre la inspiración de la Biblia, una doctrina cardinal de la Iglesia a lo largo de su historia, que sufrió terribles embestidas con el advenimiento de la modernidad y hoy persisten en sectores donde la Biblia es más valorada por su riqueza histórico-cultural que por su carácter revelacional. Intentaremos explicar esta enseñanza a la luz de una breve argumentación bíblica, histórica y teológica. Antes, debemos señalar que la Biblia y nuestra interpretación de ella están en el mismo centro de todo lo que la Iglesia cree y hace. Se trata de un libro, o más bien de un conjunto de libros al que recurrimos diariamente, como dijera Karl Rahner, no solo como guía del quehacer teológico, sino también para buscar luz y dirección práctica en nuestra peregrinación aquí en la tierra. Por tanto, lo que digamos y creamos de la Biblia afecta significativamente lo que decimos y hacemos en nuestra vida diaria, tanto individual como colectivamente. Expliquemos entonces lo que significa que la Biblia sea inspirada, pero señalando primero lo que la inspiración no es. La muy conocida referencia a la inspiración de las Sagradas Escrituras que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16 se toma en la actualidad de varias maneras que no son necesariamente fieles a la realidad bíblica. El teólogo británico N.T. Wright señala tres asociaciones incorrectas en este particular. Primero, el término inspiración se usa repetidamente en relación a artistas, poetas, compositores musicales e incluso a deportistas profesionales para referirse a un desempeño extraordinario e inusual. A veces nosotros mismos nos confesamos inspirados por estos increíbles talentos. Segundo, se habla de poetas inspirados como si estos cayeran en un estado mental en el que las palabras le fluyen de una fuente externa. Cuando esta idea se extrapola a la inspiración bíblica, muchos se imaginan a los autores tomando nota de cada palabra dictada por Dios. Y desafortunadamente, en tercer lugar, algunos hablan de la inspiración de la Biblia solo porque creen que ella apoya un sistema teológico con el que se identifican profundamente. Pero ninguna de estas asociaciones hace justicia a la idea de la inspiración bíblica. La enseñanza de la inspiración hace referencia al menos a tres verdades. En primer lugar, la inspiración bíblica señala un proceso divinamente guiado, donde la revelación de Dios toma forma escrita para el pueblo de Dios, de manera que pueda ser preservada de generación en generación. Y enfatizo la palabra proceso, porque las escrituras se fueron formando gradualmente. La inspiración señala la acción divina continua que acompaña la revelación al escoger, impulsar y guiar seres humanos a transmitir, pronunciar y ayudar a preservar la palabra de Dios en variadas y repetidas maneras, hasta convertirse en un texto final, en documentos fijados y consolidados. No podemos pasar por alto que la formación de la Biblia está conectada con las experiencias del pueblo de Dios en Egipto, el desierto, Canaán. Está asociada con las vivencias de Israel bajo el dominio de los imperios asirio, babilonio, persa, griego y romano. Y en ella se ven reflejadas las grandes historias, los grandes relatos, poemas, leyes, cánticos, profecías, ricas tradiciones orales de un pueblo que fue combinando la oralidad con la forma escrita. En segundo lugar, la inspiración bíblica debe entenderse bajo el modelo de la doble autoría, donde se destaca la acción conjunta de Dios y los escritores. Esto no la convierte en un mero libro de seres humanos, sino en una obra de autores inspirados por Dios. Autores y comunidades insertas en situaciones histórico-culturales, pero guiados por la actividad sobrenatural del Espíritu, lo cual garantiza la unidad de las Escrituras en toda su diversidad y complejidad. La inspiración no se trata de cierra los ojos que te voy a dictar algo. Claro que no, es algo mucho más poderoso. Verás, el testimonio bíblico caracteriza sus propios textos como el resultado de una labor divina vivificadora en los autores al decir que toda la Escritura es inspirada por Dios. O cuando afirma que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo.
La creencia en la inspiración de la profecía, la poesía y la música estaba bastante extendida en las antiguas culturas mediterráneas. No obstante, la idea que se nos ofrece en Timoteo sobre esta creencia incorpora matices propios de la tradición judía recogida en el Antiguo Testamento. La expresión inspirada por Dios es la traducción del griego seonestos, un término que aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Pero su etimología nos ayuda a conectar su significado con una imagen muy conocida en los tiempos bíblicos, que es el aliento o espíritu vivificador de Dios. Como lo vemos en Job 33:4, cuando dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Incluso la imagen de la creación del hombre es aún más esclarecedora. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que cuando Pablo dice que las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por Dios, él está señalando que ese conjunto de escritos son un testimonio de la actividad creadora de Dios. En otras palabras, las Escrituras contienen aliento de vida, nada menos que el aliento de Dios. Y en tercer lugar, la inspiración bíblica debe comprenderse a la luz de la relación de Dios con los seres humanos. Es decir, ¿de qué otra manera podemos entender los libros bíblicos si no refieren encuentros entre Dios e individuos y comunidades? De manera que sin esta relación revelacional entre Dios y el hombre, el concepto de inspiración bíblica no tendría sentido. Por eso quiero caracterizarla brevemente siguiendo una propuesta de Denis Farkas-Falvey, porque nos ayuda a entender la importancia de la inspiración desde la perspectiva de la formación de las Escrituras y también desde nuestra relación con Dios y su palabra en la actualidad. Primero, en la relación revelacional vemos que Dios es siempre quien busca al hombre en primer lugar. Él es el que inicia la relación, quien viene al rescate del hombre y no al revés. Es lo que vemos a lo largo de la Escritura. Dios formó a los seres humanos, se acercó a Noé, se acercó a Abraham, a Moisés, se hizo hombre entre los hombres en Jesús, se acercó a Pablo, nos rescató de la muerte. Por tanto, el texto bíblico es también fruto de esa relación revelacional y enfatizo, redentora. La Biblia recoge palabras que son vida y un mensaje salvador para la humanidad. Segundo, la relación revelacional destaca que así como Dios es relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también ha creado al ser humano como un ser relacional, social, no concebido para el aislamiento. Y Dios ha usado la palabra, el lenguaje, como un medio eficaz para potenciar esa relación. En tercer lugar, cuando Dios se acerca al ser humano, su propósito es devolverlo a la vida comunitaria. Cuando Dios habla a una persona, esa palabra cobra sentido en su expresión comunitaria. Donde el autor de Hebreos, por ejemplo, reconoce que Dios habló muchas veces por medio de los profetas. Ahí Él está enfatizando el propósito de que esa palabra fuera dada al pueblo. Pensemos también en Moisés trayendo la ley a Israel, o en Jesús hablando a las multitudes desde el monte. Y por último, Dios crea por medio de su palabra un pueblo para sí. Sin la palabra de Dios no podemos entender la creación. Sin su palabra no podemos comprender la formación de su pueblo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que la respuesta afirmativa a la palabra de Dios deviene formación de comunidades de fe y salvación. Así que cuando consideramos estas 4 características de la relación revelacional, podemos ver que la inspiración y sus verdades no se trata de un fenómeno aislado, ni caprichoso, ni unidireccional, sino todo lo contrario. La inspiración refleja la íntima comunión de Dios con su creación, transformada en Cristo. También su carácter relacional y el propósito creador de la palabra en la formación de comunidades de fe y de salvación. Así que la Biblia no es un libro más, es la palabra inspirada de Dios.
Dios te bendiga.